Cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, en Juan capítulo 8, versículo 12, y luego dice también a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo, en Mateo 5:14, como acabamos de mencionar, no incurre en ninguna contradicción. Los discípulos de Cristo son a la luz del mundo, tal como lo es Cristo mismo. Con respecto a la gran obra de la redención, es decir, a la propiciación por los pecados del mundo, nuestro Señor Jesucristo es único. Ahí reina solo Él, sin socios ni mucho menos rivales. Pisó el lagar de la ira de Dios solo, como lo señala Isaías 63:3 y Apocalipsis 19:15. Pero con respecto a la revelación de las virtudes de Dios por medio de la palabra y el ejemplo, sus fieles seguidores pueden ocupar el mismo lugar que Él. Todos los redimidos pueden ser y son anunciadores de la gracia, el amor y la santidad de Dios, tal como sucedía con Jesucristo acá en la tierra. Y en esto es que el Altísimo dio otra prueba de su sabiduría, al designar a sus fieles para que fuesen la luz del mundo. Se pueden conocer muchas cualidades de Dios mediante las obras de la creación, y en forma infinitamente más clara todavía se nos presentan en las palabras reveladas en la Sagrada Escritura. Pero lamentablemente hay solo pocos pensadores que estudian el libro, llamémoslo así, de la naturaleza. Y los que estudian seriamente la santa palabra de Dios también son relativamente pocos, entre los cuales esperamos esté usted y un servidor. Sin embargo, la conversación y conducta de los fieles son el libro que lee todo el mundo. La vida de los cristianos es evidente a todos los que los rodean, o al menos así debería ser. Y no hace falta ningún estudio profundo para poder analizar sus palabras y acciones. No, tanto los doctos como los indoctos los observan de cerca, y a innumerables personas jamás se les habría ocurrido estudiar la palabra revelada de Dios, si el testimonio de los fieles no hubiese llamado, aunque sea en parte, su atención. Y si nos hubiesen visto el amor de Dios revelado en la vida de sus hijos tampoco. Cuando los hijos de este mundo ven lo que llegaron a ser los discípulos de Cristo por su fe en el Evangelio, frecuentemente se sienten inducidos a escuchar y estudiar el Evangelio y recibirlo finalmente también. La obligación, el sano deber de la Iglesia cristiana, de la Iglesia de Cristo, es también la obligación de cada congregación individual y de cada uno de sus miembros. Cada congregación cristiana fue comisionado para ser luz del mundo, para mostrar la gracia, el amor y la santidad de Dios, y para llevar así a los pecadores a su Salvador. Una congregación que no irradia ninguna luz al mundo, en claro contraste con el mundo malo y entenebrecido a su alrededor, ya no merece llamarse una congregación cristiana. Tengamos, sin embargo, muy presente que así como cada congregación se compone de miembros individuales, el estado de todo el grupo depende del estado de cada miembro individual. Cada miembro, cada cristiano, fue llamado a ser una luz del mundo, una epístola o carta, conocida y leída por todos los hombres, como lo señala 2 Corintios capítulo 3, versículo 2. Queridos hermanos y hermanas, ¿es este el caso de alguno de nosotros? No hago esta pregunta con el fin de mirar alrededor y culpar a otros, de ninguna manera. Lo que quiero es que todo aquel que se llame y considera discípulo de Cristo se pregunte sinceramente, ¿es este mi caso? Pido que cada uno analice honestamente si hay algo en él, en usted o en mí, en sus intenciones, palabras, actitudes o acciones que puedan desacreditar al reino de Dios y quitarle gloria a su santo nombre. Quieran todos los que se llaman discípulos de Cristo formularse seriamente la siguiente pregunta: ¿qué hay en mi testimonio que pueda causarle ofensa a alguien? ¿O darle motivo de burla o impedir que los pecadores lleguen al arrepentimiento?
De alguna manera le estoy dando motivo a alguien para que desprecie la palabra de Dios y acuse a todo cristianismo activo de hipocresía. Sí, ojalá todos los discípulos del Señor Jesucristo se hiciesen estas preguntas. Sí, ojalá todos lleváramos a cabo este ejercicio. Por lo menos que todos los cristianos nos examinásemos ahora mismo para ver qué actitud o conducta en nosotros podría estar impidiendo el progreso del reino de Cristo. Y que no posterguemos ni un minuto la oración pidiendo ayuda para corregir lo que hiciere falta. Esto puede doler, puede causar tristeza, pero más vale hacerlo ahora que después. No olvidemos que la rama que no lleva fruto será cortada y echada al fuego. Estas preguntas no van dirigidas a los cristianos que diariamente se reprenden y juzgan a sí mismos. Estos, por el contrario, debieran apartar sus miradas de sí mismos y revestirse de Cristo, de modo que sus almas puedan obtener, por la gracia del Señor, el descanso y la fuerza necesaria para la vida en santidad que todo cristiano debe tener. Nos referimos en este caso a los hipócritas, que dicen verbalmente confesar el Evangelio y no obstante son licenciosos y atrevidos. De tales personas, dice Lutero, no debemos mirar sus caras, sino sus vidas. En efecto, aquí no se trata de lo bien que una persona pueda hablar, de la retórica excelente que eventualmente pueda tener. Eso lo puede tener cualquiera. Es relativamente fácil exaltar a Dios y a su Hijo Jesucristo simplemente con la boca. Pero si la fe que produce esa exaltación es verdadera y honesta, si el que habla así es el Espíritu Santo en el corazón, eso queda demostrado cuando ese Espíritu también actúa, ata y crucifica al viejo hombre y hace a la persona humilde en espíritu y rica en amor. En esta vida nunca quedaremos completamente satisfechos con nuestra santificación. Siempre que estemos espiritualmente despiertos y no hayamos sido embaucados por el engañador, con el sueño de la presunción y la autosuficiencia. Como pecadores penitentes y creyentes, seguramente siempre sentiremos más nuestras culpas que nuestros logros. Sin embargo, otra gente notará nuestra luz, y nosotros mismos, en momentos difíciles, también confesaremos junto con el apóstol: por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, como lo señala 1 Corintios 15:10. Porque los deliciosos frutos del Espíritu acompañaran nuestra fe y la hicieran resplandecer, aunque no en la medida en que lo hubiésemos deseado. Amén. Y que la paz de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y el gozo imperecedero del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Saludo en nombre de Sociedad Interministerial Nehemías, un servidor, Andrés San Martín Arrizaga, desde Temuco, Chile. Dios les bendiga.